¿Qué tal, jóvenes? Esta semana vamos a ver un nuevo tema para poder explicar un poquito mejor. Tenemos unos pequeños conceptos aquí que vamos a ir midiendo poco a poco. Entonces vamos a comenzar sobre qué es geometría, que es nuestro tema principal del día de hoy, de esta semana. Y dice que es la parte de la matemática que estudia la extensión, la forma de medirla, las relaciones entre puntos, líneas, ángulos, planos, figuras y manera de cómo se mide. Entonces la geometría es la forma en que nosotros le ponemos un número a una figura o le ponemos la extensión que mide o dependiendo de qué tipo de figura sea. Entonces tenemos aquí a continuación los conceptos básicos claves que nos van a ayudar a nosotros a entender un poquito más lo que es geometría y cómo lo vamos a ir relacionando uno con otro. Tenemos el primer concepto, que es el punto, que dice que es la marca de un lugar y o puede ser la huella que deja un lápiz. Si usted viene con un lápiz, un marcador, crayón, lapicero, pinta o deja un puntito nada más, eso es lo que nos referimos a un punto. Esa pequeña huella que nos da a nosotros y va relacionada con varios puntos. Entonces un punto es toda esa marca que usted va dejando. Entonces tenemos también lo que es relacionado con una recta. Que una recta es la unión de puntos. Aquí en esa recta hay millones de puntos que se van uniendo y que van formando una recta. Pero aquí tenemos dos puntos importantes, que es el A y el B, que son dos puntos donde comienza y finaliza la recta. Entonces estos dos puntos nos van a ser muy factibles para ir midiendo todos los demás conceptos que vamos a ir viendo. Tenemos también lo que es la semirrecta, que dice que la recta se considera desde el punto determinado a un único sentido. La semirrecta es cuando nosotros colocamos un punto en medio de esta línea o de esta recta y lo dividimos. Vamos a saber que la semirrecta es del punto C al punto B, solamente en una sola dirección. No puede venir del C a la A, porque esa sería otra semirrecta muy diferente. Entonces de la C a la A es una semirrecta y de la C a la B es otra semirrecta, dependiendo para qué sentido quiere que vaya. Y tenemos también aquí que dice que un ángulo es la unión de dos semirrectas que tienen el mismo punto en común. Aquí tenemos dos semirrectas, una para esta dirección y la otra para esta dirección, con un punto en común que sería la C. Esta C es el punto común que tiene este ángulo. El ángulo va a variar mucho a la hora de que usted vaya viendo en qué dirección vayan las líneas. Entonces, eso lo vamos a ir viendo un poquito más adelante para que ustedes puedan entender mejor cómo se va a ir midiendo los ángulos, para que tengamos conceptos más básicos y seguimos al siguiente concepto. Tenemos lo que son las líneas, y como habíamos visto, las líneas o rectas, como lo habían visto anteriormente, son caminos en alguna dirección. Eso quiere decir que son puntos que caminan en una sola dirección. Si pueden ver aquí en esta línea, de una forma demasiado completa o compleja, se van uniendo un montón de puntos, y eso quiere decir que es un camino recorrido por varios puntos que van creando las líneas. Y en tipos de líneas o rectas o líneas rectas tenemos estas. Tenemos la vertical, que dice que es la que sigue el hilo de una plomada. Esto es de una forma recta. Si usted viene, coloca en su mano un hilo y le coloca un peso, eso quiere decir de esa forma es una línea vertical. Y tenemos la horizontal, que dice que es la marca de la superficie de líquidos en reposo. Cuando usted viene y coloca un vaso y le coloca agua y lo deja en reposo, se da cuenta que marca una línea, que marca hasta dónde está el agua. Entonces esa es una línea de horizontal. Y así como tenemos la línea horizontal, también tenemos la línea inclinada, que dice que no es ni vertical ni horizontal. Como ven aquí, ya va de una forma más inclinada a un lado o hacia el otro. No es ni vertical ni horizontal, ninguna de las dos rectas, sino es inclinada. Tenemos las líneas curvas, que tenemos la cerrada, que es la que están viendo aquí, que dice que es la que tiene unida los dos extremos. Ya ven aquí de este lado todo está unido. Y tenemos también lo que es la abierta, que es la que dice que tiene extremos separados. Pues si ven aquí, estos dos extremos no están unidos sino separados. Entonces esa es una línea curva abierta, y curva porque tiene una forma circular. Entonces sigamos al siguiente concepto. Y tenemos también lo que son tipos de líneas. Tenemos diferentes tipos de líneas dependiendo a qué dirección vayan. Dice que tenemos las líneas paralelas. Estas paralelas son las líneas que tienen la misma distancia de uno
que se une al otro. Dice que estas son iguales las líneas, pero no se unen. Estas dos no se unen, ni de extremo a extremo, ni las dos. Tampoco se separan, quiere decir que estas están juntitas aquí, están iguales. Si se dan cuenta, es muy similar a un signo igual, entonces son paralelas. Tenemos las convergentes, que dice que son líneas rectas que se unen a medida como se vayan separando. Como se vayan separando, estas líneas se van a ir uniendo. Entonces ahí tenemos diferentes tipos de líneas. Tenemos las divergentes, que dice que son dos líneas rectas que a medida de que se alejan, se separan. Si estas dos líneas se van alejando, se van separando una de la otra. Hay una distancia ahí. Y tenemos la obliqua. Dice, las oblicuas son las líneas que al unirse o al cortarse forman ángulos desiguales. Si se dan cuenta aquí tenemos 4 diferentes ángulos que dependiendo cómo vaya colocando las líneas, todos los ángulos van a ser diferentes. Entonces, una clave de las oblicuas es que si usted una de las líneas, todos los ángulos que le vayan a quedar van a ser diferentes. Y tenemos las perpendiculares, que son las líneas al unirse o al cortarse un punto arman ángulos iguales. Aquí lo podemos muy bien ver claro que es como una cruz, y en esta cruz podemos ver que todos los ángulos son de 90 grados. Entonces aquí son ángulos iguales. Tenemos las quebradas, que es la línea que está compuesta en varias rectas de diferentes direcciones. Aquí hay una para esta dirección, para abajo, para arriba, para abajo. Entonces son diferentes líneas en diferentes direcciones. De igual forma, a esta quebrada también se le puede llamar línea zigzag. Entonces, para que no se les vaya a olvidar, son palabras claves en la cual pueden identificar las líneas. Y tenemos la ondulada, que es la que se compone de varias curvas de diferentes sentidos. Si se dan cuenta, aquí es como que la que estábamos viendo de curva abierta. Tenemos varias curvas aquí nosotros. Entonces ahí podemos ver como si fueran las olas del mar, las ondas del sonido. Entonces ahí son cosas claves para que ustedes se acuerden de los tipos de líneas. Pasamos al siguiente concepto. Tenemos los ángulos. Como ya habíamos visto anteriormente, dependiendo de cómo tengamos las líneas, vamos a tener diferentes tipos de ángulos. Y dice que es la unión de dos semirrectas. Aquí tenemos dos semirrectas porque tenemos una recta con dos puntos que va unida a un punto en común. Y aquí, como esta, el punto en común, el punto en común sería la B, ¿sí? Y aquí también tenemos todos los puntos en común. Hay diferentes tipos de ángulos dependiendo de cómo tengamos. Tenemos el recto, que es de 90 grados, el llano, que es de 180 grados, el completo, que son los 360 grados completos, y tenemos los agudos de 90 grados, de menores a 90 grados, de mayores a 90 grados, que es el obtuso, y el nulo, que no tiene absolutamente ningún ángulo. Estos tipos de ángulos los vamos a ver más a profundidad en nuestra siguiente clase. Entonces avancemos al siguiente concepto. También tenemos lo que son círculos, que ya habíamos visto que son rectas con los extremos unidos. Entonces dice que la superficie plana limitada por una circunferencia, que es un círculo, y los dos tipos de círculos que se utilizan en dibujo técnico, que en la clase que estamos viendo, son los siguientes. Son círculos concéntricos, que dice que son los que tienen el mismo cuerpo y diferente radio. Están en el mismo punto cartesiano, pueden ver aquí, pero diferente radio. Este es más pequeño y este es mucho más grande. Entonces aquí tienen diferente radio porque por la capacidad o la densidad del tamaño del círculo. Y tenemos los círculos excéntricos, que son los que tienen diferente centro. Si se dan cuenta, este círculo está aquí en medio del plano cartesiano y este está hacia un lado. Entonces de igual forma tienen diferente radio y tienen diferente punto de centro. Entonces estos dos son los dos círculos que vamos a usar en dibujo técnico. Y también tenemos los cuadriláteros o los cuadrados, como bien los conocemos, y dice que son figuras geométricas de 4 lados. Todos los cuadriláteros tienen 4 lados, pero hay una diferencia, que no todos son del mismo tamaño o de la misma proporción, y tenemos estos 6 diferentes cuadriláteros. El que más conocemos es el cuadrado, que sabemos que son
Un cuadrado es una figura de 4 lados iguales y de 4 ángulos rectos. Si se dan cuenta aquí, podemos decir que esto mide 4 centímetros y todas las rectas van a medir 4 centímetros. Y de igual forma todos van a ser 4 ángulos de 90 grados. ¿Por qué? Porque están rectos y son iguales las rectas. Y nos pasamos a los rectángulos, que dice que son lados iguales 2 a 2. Eso quiere decir que esto puede medir 6 centímetros y este puede medir 4 centímetros, pero este y este se puede decir como los cachetes tienen que medir lo mismo, 4 centímetros y 4 centímetros. Y la parte de arriba y de abajo tienen que medir lo mismo, que aquí lo podemos decir que miden 6 centímetros. Y de igual forma van a ser ángulos rectos de 90 grados. ¿Por qué? Porque las líneas están rectas o las rectas están como deben de ser. Luego nos pasamos a los rombos. Dice que son 4 lados iguales, si se dan cuenta, pueden medir 4 centímetros los 4 y los ángulos son iguales 2 a 2. Si se dan cuenta, este ángulo es igual al de aquí y este es igual al de aquí. Es un poquito más abierto y este es un poquito más cerrado. Este es mayor a 90 grados y este es menor a 90 grados. Tenemos el romboide, que dice lados y ángulos iguales 2 a 2. Esto quiere decir que esto y los de arriba miden 6 centímetros, para poner un ejemplo, y los cachetes o los laterales miden 4 centímetros. Entonces este de aquí y este de aquí son ángulos más cerrados, son menores a 90 grados, y los ángulos de estas esquinas son superiores a 90 grados. Entonces quiere decir que van a haber ángulos y lados iguales, 2 a 2. Y el trapecio dice que son lados no paralelos iguales. Si se dan cuenta, todos aquí son diferentes. Puede medir 4, 5, 6 y 7. Entonces todos van a ser diferentes y de igual forma sus ángulos. Y el trapezoide dice que lados no paralelos desiguales y no perpendiculares a los paralelos. Eso quiere decir que no van a ser iguales en ningún sentido, ni en lo que miden ni en los ángulos que los proporcionan. Tenemos también de igual forma la figura geométrica de 3 lados, que son los triángulos, y aquí tenemos dos clasificaciones que dice que son según sus ángulos y según sus lados. Según sus ángulos tenemos 3, que son los rectangulares, que son ángulos de 90 grados, octángulo, que son 3 ángulos son agudos. Si se dan cuenta, estos ángulos no son iguales, y tenemos los octángulos, que los ángulos de aquí son mayores a 90 grados, si se dan cuenta. Uno mayor a 90 grados y dos menor a 90 grados. Y luego tenemos según sus lados. Según sus lados es la proporción de cuánto va a medir los lados o las rectas que va a tener este triángulo. Tenemos el equilátero, que son los 3 lados iguales. Miren aquí, esto tiene que medir 3, 3 y 3, y hacemos 3 rectas de 3 centímetros cada uno y son un triángulo equilátero. Luego de esto nos pasamos a lo que es un isósceles, que dice que son 2 lados iguales. Estos dos de aquí, las puntas se podrían decir, son 2 rectas que pueden medir 4 centímetros, y tenemos la parte de abajo superior, inferior, que es la que mide solamente 3 centímetros. Entonces aquí tenemos 3 rectas, todos van a medir iguales y una va a medir diferente. Y aquí tenemos el escaleno, que dice los 3 lados son diferentes. Este puede medir 6 centímetros, este puede medir 4 centímetros y este puede medir 5 centímetros. Entonces todos van a ser diferentes, los 3 lados van a medir diferente. Ya con estos son los conceptos claves que vamos a tener para ver las figuras geométricas, que son una redundancia. Les podría explicar un poquito mejor para que tengan claro esos conceptos, que el triángulo, el círculo y el cuadrado son como si tuviéramos los 3 colores primarios. Eso hace una referencia a lo que son las figuras geométricas. Ya con estos 3 colores primarios nosotros podemos formar otros colores, y de igual forma lo hacemos con la figura. Con estas 3 figuras nosotros podemos formar varias figuras, y además estas 3 figuras nosotros vamos a complementar todo y saber cuál es el concepto de cada uno y poder trabajar desde ahí, para que podamos colocar esto en práctica y saber cuál es
cada una de las figuras que hemos visto hasta ahora, vamos a hacer un pequeño ejercicio. En este ejercicio yo les voy a colocar que lo hagan en su cuaderno. Van a colocar de forma creativa los conceptos vistos en el video. Va a ser como un tipo álbum, pero lo van a hacer en su cuaderno. Si ustedes tienen en su casa lo que ustedes tengan, crayones, marcadores, hasta papel periódico, lana, témperas, lo que ustedes tengan, sin necesidad. Esa es su creatividad. Cualquier cosa que ustedes tengan en su casa lo van a usar para poder hacer la clasificación que vimos el día de hoy. Entonces, de forma creativa van a colocar su título, que va a ser geometría, y van a colocar la clasificación. Les van a comenzar con conceptos básicos y van a colocar lo que es punto, recta, semi-recta, ángulo. Entonces ustedes van a ir haciendo todo esto para que ustedes puedan ponerlo en práctica, y ya haciéndolo ustedes se les vaya quedando mejor este tipo de conceptos. Entonces van a colocar de forma creativa el concepto, el punto, la recta. El punto pueden colocarle no sé, un poquito de brillantina, un punto con marcador si no tienen absolutamente nada. Lo pueden recortar un círculo pequeñito con papel arcoíris o china. Se los dejo a su creatividad. Para hacer los ángulos y las rectas pueden usar lana o hilo, lo que ustedes tengan, palitos. Si ustedes tienen, lo pueden hacer y lo pueden pegar en su cuaderno. Para hacer círculos, cuadrados y triángulos pueden usar papel china, papel arcoíris, papel prensa. Si tienen periódico, con eso podrían hacerlo. Lo pueden recortar de las noticias, si tienen de fútbol, si les gusta, o de moda para las chicas, lo que ustedes quieran. Se los dejo a su creatividad, pero eso sí, tienen que colocar todas sus clasificaciones. Colocan círculos, colocan la forma, le colocan el concepto y su nombre, y así para que ustedes vayan teniéndolo en su cuaderno, para que puedan ir repasando, para que tengan los conceptos claves de cada uno de ellos, y así que se les vaya quedando todo a la hora de ya ponerlo en práctica más adelante. Con esto terminamos. Espero que les haya servido los conceptos que hemos visto. Si tienen alguna duda, como lo he dicho anteriormente, se lo pueden dejar en los comentarios del video. Los vamos a ir leyendo y vamos a ir aclarando sus dudas. Que tengan un buen día. Nos vemos la próxima.